la previsión que para los próximos días va a llover y van a bajar mucho las temperaturas, por lo que he decidido venir hoy a ver qué tal se nos da. Bueno, llevo ya de aquí en adelante es lo que voy a llevar, salvo que tenga que cambiar por alguna excepción. Llevo el hilo trenzado y el bajo de línea de acero. Pues ya en previsión de poder sacar algún lucio o algo de eso. A ver si tuviéramos la suerte. Bueno, como siempre, en un principio, la spinner bait para ir tanteando y localizar los peces. Luego ya, pues sobre la marcha, podremos ir poniendo un jerkbait o algún vinilo si es que fuera preciso. Pero ya os digo, ya según vayamos viendo que va transcurriendo la tarde. Bueno, el agua está bastante tranquila. Aquí en esta punta acabo de ver dos barbos. Ojalá y el viento no nos dé la castaña. Ojalá y el día pase tranquilo. Vamos a confiar en la suerte. Se está bastante bien. Ahí tenemos, como veis, esa isla ahí enfrente, esa isleta de piedra. Vamos a ver si por aquí cercano a esa isla hubiera algún náufrago que quiera picar. Bueno, estos días son días de no ver mucho movimiento en la orilla, ya no se ven peces, las tortugas, los galápagos ya se van viendo menos, ya no salta la rana, las culebrillas de agua también van ya desapareciendo y ya pues solamente nos va quedando pues eso, la pesca por sorpresa, que es que no ves nada, pero cuando tienes la picada es cuando... Pero ya las aguas están muy tranquilas, tanto en superficie como por las orillas, y ya pues solamente veremos los peces cuando los pesquemos. Eso es lo que toca. Eso es lo que toca. Bueno, pues nada. Ya estamos por aquí. El hilo trenzado no me va a llegar allí a donde yo quiero. Vamos a ver. Ahí está. Ya tenemos.
Vamos, Jiruli. Bueno, ya tenemos el primero. Un quilete más o menos. Bueno, pues nada, pues la tarde comienza bien, se puede decir. Ya veremos a ver cómo continúa. La espina nos ha dado el primer pez, por lo que vamos a continuar con ella, claro está. Por lo menos por lo pronto no vamos a cambiar. ¿Qué digo?
Entonces aquí voy a hacer unos lances en profundidad, al fondo del todo, allí, pero aquí hay mucha roca, aunque no lo parezca, allí más hondo hay mucha roca. Y aquí ya he perdido varias espines, varios señuelos. Entonces, antes de arriesgar la blanca, aquí voy a dejar a fondo, que se vaya totalmente a fondo la espina, porque aquí en este frente de aquí hay mucha estructura sumergida. Entonces yo al recoger la spinnerbait lo voy notando, ¿no? Porque la spinner es un señuelo que transmite mucho, y cuando va por el fondo, cada roca que toca o cada piedrecilla que toca, se va notando como la spinner va salvando el obstáculo, ¿vale? Y entonces con eso, con este señuelo, podemos estudiar muy bien los fondos, ¿no? Qué fondos hay, qué fondos tenemos, con un riesgo de perderla, pero la spinner es un señuelo que nos ayuda a leer qué fondo tenemos a la perfección, al igual que si utilizamos un montaje teja y lanzamos a fondo, también es un montaje que nos va diciendo qué fondo tenemos, ¿no? Por los distintos las distintas sensaciones que va transmitiendo a la puntera de la caña, y bueno, nos podemos hacer una idea bastante acertada de cómo es el fondo que estamos pescando. Este lance no valió para nada después de esperar, porque viene la spinner enredada. Entonces este lance ha sido desperdiciado totalmente. Pues nada. Ya os comenté una vez que para que la spinner no se nos enrede en el aire, porque es en el aire donde se enreda, cuando lancéis con ella, antes de que toque el agua, cuando va todavía volando, le metéis el índice aquí para que se frene, y cuando toque el agua dais un tironcito, con eso extendéis la línea y hacéis que la spinner entre en el agua de forma recta, y si va a liar se pueda desenredar o no se enrede, porque también muchas veces se nos puede enredar mientras se hunde. Pero vaya, lo más fácil es que se enrede siempre cuando va en el aire. Bueno, pues nada, este viaje sí viene trabajando, porque eso se nota, ¿no? En la resistencia que ofrecen las palas en el agua, y entonces, bueno, aquí se nota mucho cuando la spinner viene trabajando bien o cuando viene liada, se nota mucho. ¿Veis? Aquí me va tocando todo el rato en rocas, la ha salvado los obstáculos bastante bien, pero vamos a ver allí. Toma, Peque. Toma, pequeña, ven. No, mi chiquitilla. Anda, que no está rico. Uy. Ay, mi chiquitilla.
Y como me va tropezando bastante, porque claro, la he tirado a fondo y lo que viene es por el suelo. Viene por el suelo, entonces va encontrándose con todos los obstáculos. Aquí no es el primer señuelo que he perdido aquí,